quería hablar un poco de mi trayectoria como autor y también en paralelo, porque en estos poco más de 25 años fui acompañando cómo el mercado brasileño se desarrolló, un privilegio que tuve, y quería también un poco mostrar cómo fue pasando ese desarrollo del mercado brasileño. Y bueno, vamos. Por ocasión de la... vamos a tener un problema acá. No, vamos a tener un problema, me parece. Sí, vamos a tener un problema. A ver, espera. Bueno, está bien, vamos a ver cómo funciona. No es por el portuñol, es porque, bueno, está bien, está bien. Vamos a ver cómo funciona. Por ocasión de preparar la charla, cuando fui invitado a hacer la charla, entre otras cosas, descubrí que tenía 70 juegos publicados, porque no es algo que llevo la cuenta, pero cuando Simón me preguntó un poco de mi historia y me di cuenta que de pronto tenía todo eso. Y además, mirando en retrospecto a mi carrera como autor, veo claramente que está dividida en tres etapas. Una primera etapa en que trabajo única y exclusivamente con el mercado de masa en Brasil. Todos los juegos que publico, por eso llegué a 70, porque en el mercado de masa se publican muchos juegos, es relativamente fácil, me encargaban juegos y conseguía. Y después, un poco frustrado por cómo en el mercado de masa no tenía el espacio para expresarme como creador, intenté y tuve suceso en poner juegos en el mercado internacional. Y después, más adelante, con el desarrollo del mercado brasilero, me vuelvo al mercado brasilero y miro con cariño los editoriales que vi nacer y crecer y empiezo a trabajar un poco más fuerte con ellos. Lo que pasa es que esto debería entrar uno, después el otro, después cada clic y está entrando todo junto. Pero, como dije, trabajaba con el mercado de masa y en Brasil lo que decíamos que mato en portugués es pasto. Entonces no había mercado. En ese entonces, a partir del 98, cuando empecé yo a trabajar, no había mercado en Brasil. Lo único que había eran grupos que se reunían. Mi primer juego publicado en Brasil me dio una de las más grandes lecciones que tuve en todo ese trayecto. Porque desarrollamos, en verdad. Trabajaba con André y con Silvia, dos colegas con los cuales trabajaba en conjunto, y desarrollamos un juego. Nos gustaba juegos, conocíamos un poquito de juegos europeos y inventamos un juego. Fuimos a buscar una empresa, otra, y llegamos a una empresa brasileña llamada Toyster. El juego funcionaba, marchaba bien, pero lo que aprendí es que tener un juego que marcha bien y funciona bien y comienza, termina, se divierte, es fundamental, es necesario. Si uno no tiene eso, no tiene un juego para vender. Pero además de eso, tiene que tener suerte. Y ahí tuvimos una gran suerte de principiantes, porque llegamos a una empresa que el directivo de marketing le encantaba la política. Además de eso, era un juego de una carrera para presidente, una elección para presidente. Y además de eso, justo tenía un hueco en la línea. Él tenía encargado a un otro autor un juego para lanzar para el Día del Niño y el otro autor le falló. En 3 meses tenía que lanzar un juego. Entonces estuvimos en una reunión, le gustó el juego, vio que funcionaba, le gustaba el tema y nos propuso un contrato. O sea, está la parte del autor, que es un trabajo que tiene que hacer, pero está el acaso. Y eso, a lo largo de mi carrera, es lo que más, cuando miro en retrospectiva, es lo que más veo, que todos los casos en que tengo suceso en un juego, hay mucho trabajo, por supuesto, hay talento también, por supuesto, lo creo, pero hay mucha suerte. Y eso fue la primera lección.
Como dije, en el mercado brasileño no existía mercado en ese entonces. Lo que había eran grupos que se reunían para hacer fiestas de juegos. Chicos que jugaban juegos de rol, jugaban juegos de cartas y estaban conociendo los juegos alemanes, los juegos modernos, los importaban de alguna forma y se reunían para cambiar, para jugar juntos. Y estos eran los grupos donde empezó, en verdad, todo del juego moderno en Brasil. En el 2001, Floresta Encantada fue mi primer juego nuestro primer juego, todavía con André y con Silvia, nuestro primer juego que alcanzó un suceso de venta. Fue la primera vez que vi que era posible ganar dinero con juegos de tablero. Hasta entonces había publicado varios juegos siempre en el mercado de masa. El facto de haber publicado un primer juego hizo con que los directivos de Toaster les gustaron, vieron que nosotros éramos más o menos creativos y nos proponíamos hacer los juegos que nos encargaban. Entonces íbamos haciendo un montón de juegos, pero ese publicado por Grow, por una serie de casualidades también, fue un juego que vendió a lo largo de 12 años 380.000 copias. El mercado brasileño es un mercado grande, pero aún para un mercado grande, un mercado de masa, es un número importante. Cuando fue lanzado estuvo entre los 3 productos más vendidos de ese primer año de Grow. Y bueno, seguimos. También en el mercado de masa tuvimos la suerte de poder hacer juegos que nos fueron encargados. Ese juego también fue una casualidad, porque éramos conocidos en Grow porque habíamos hecho un juego de niños y ellos tenían una demanda para hacer un juego de estrategia. Y éramos amigos de un directivo, de un gerente de Grow, un gerente de marketing que nos conocía porque jugábamos juntos, juegos modernos, y él nos bancó. Él dijo, no, si quieren hacer un juego de estrategia, pueden llamarlo a Sergio, André y Silvia, porque ellos sí lo van a saber hacer. No, pero ellos hicieron una Floresta Encantada, un juego de chicos de 6 años. No, les aseguro que van a saber hacer. Y únicamente por eso nos encargaron a nosotros el juego y pudimos hacer un juego de estrategia con algunos conceptos de juegos modernos y una vez más la suerte de conocer a una persona que nos ayuda, etc. Y aquí un panorama de los juegos hasta este entonces. Ven que la gran mayoría son juegos de Disney, juegos educativos, es la demanda que había. No había un mercado brasilero. Y con la frustración de no haber un mercado brasilero, André y yo empezamos y conocíamos ya hace muchos años, estábamos dibujando juegos y conocíamos hace muchos años juegos de afuera, juegos europeos que nos gustaba, especialmente Heiner Knizia y otros autores alemanes. Dijimos, no, vamos a hacer un juego que no lo vamos a presentar acá, porque presentábamos ideas y las ideas no las compraban. Lo que hacía es que nos encargaban juegos. Entonces, la licencia de la nueva película de Disney o una IP que compraban, a eso nos encargaban. Y eran juegos sencillos que nosotros los hacíamos, pero funcionaba mucho más como un entrenamiento para nosotros que en verdad un juego que, sí, me estoy orgulloso de haber hecho ese juego, lo voy a presentar afuera. No teníamos un grande orgullo por todo lo que hicimos. Y entonces decidimos, vamos a hacer un juego que no lo vamos a presentar en Brasil y lo vamos a presentar a editoriales de afuera. Y tuvimos la suerte, un poco, y el talento de hacer un juego que lo presentamos por correo electrónico a Cosmos y también por una serie de casualidades fue publicado. Y en ese año entró en la lista de los juegos recomendados del año del Spiel. No finalista, pero sino la lista de los recomendados. Esto nos animó mucho y en Brasil en ese momento, en el 2006, surge la primera tentativa de un chico solo, un chico de Brasilia que lo contacta a Heiner Knizia y firma los derechos de arte moderna y saca una edición que después es conocida como una edición de las más lindas del mundo del juego arte moderna. Pero hizo la producción, una producción bastante razonable,
pero no tenía cómo vender, no había tiendas, no había nada, no había un mercado en ese momento. Lo que pasó es que vendió por internet, ahí en los grupos de internet que habían, y terminó, no siguió. Al año siguiente, animados por nuestro suceso con el primer juego, seguimos trabajando y haciendo juegos afuera y conseguimos un segundo juego. Y el 2007 es el año en que, en realidad, es el año que se puede considerar que inició el mercado brasileño de juegos. Muchas cosas se pasaron en ese año. Una segunda editorial, Seilican, que fue un poco más adelante que la primera, que Odisea. El primer café con juegos se inaugura en São Paulo y tanto la Seilican cuanto ese café y otras iniciativas son gente que ya se reunían en las fiestas. Desde el inicio de los años 2000, final de los 90, esas fiestas fue creando un grupo de personas, fue creando una comunidad que de ahí salieron los emprendedores, los primeros emprendedores. La Isla del Tablero, que es un primer sitio que se hizo en los moldes del BGG y que pudo también agregar mucha gente de todas partes de Brasil, fue creando una comunidad que se va creando. Y Juegos Hayato fue una primera tentativa de una tienda de juegos. Ese chico hizo un contacto con Río Grande, tenía una licencia, un acuerdo con Río Grande, traía e importaba juegos de Estados Unidos y los vendía en Brasil. Pero después, asuntos de impuestos y quedó muy complicado, abandonó. En el 2010, como dije, de a poco se van formando la escena brasilera. Galápagos está fundada en 2010 y es hoy la más grande editorial, en verdad hoy pertenece a Asmodee, y Fanbox Locadora, que después se torna Fanbox y que más adelante se torna Grok. Son empresas que empezaron ahí en ese año. Perdón. Con esas primeras empresas que se crean, se empieza un mercado, empieza una creación, porque como acá en Chile, muchos de las primeras editoriales se hacen para publicar a sus propios juegos. Y en Brasil pasó igual. Muchas de esas editoriales, algunas no, traían como Seilican, que ya empezó con un juego de Heiner Knizia. Y cuando esas empresas, esos editoriales, se ponen a producir juegos, en verdad, para nosotros es una oportunidad. Perdón que eso es lo que temía que iba a pasar. Eso no era para entrar en una imagen de cada vez, pero para nosotros, para Andrés, Silvia y yo, es una oportunidad. Por primera vez podemos, como el juego Oro de Tolo o Robin Hood, que está ahí debajo de Catán, por primera vez podemos publicar juegos en el mercado de hobby en Brasil. Es lindo porque ya tenemos una carrera, ya hicimos muchas cosas y es una oportunidad linda. Pero por otro lado, son editoriales que hacen producciones no de buena calidad, no con buen diseño, y eso también juega un poco contra porque el juego brasilero empieza a ser una cosa un poco estigmatizada como un juego de baja calidad de producción y baja calidad de creación. Porque los juegos de afuera sí están llegando de alguna forma al mercado brasilero y está la comparación entre un juego importado y un juego nacional. Pero en ese momento, en el 2011, el escenario de Brasil está creciendo. Los financiamientos colectivos empiezan, Galápagos hace un buen financiamiento colectivo, para que tengan una idea. Los 29.000 reales son $18.000 que recaudan en el financiamiento. Grow, quien ve que todo eso está pasando, decide publicar Catán. Y acá abajo, no se puede ver, pero es una librería, una gran librería que hay en Brasil, una red de librerías en verdad, porque la cultura geek está
de moda, está fuerte, está creciendo, decide hacer en shoppings o en galerías tiendas especializadas en el público geek. Entonces venden todos productos para el público geek y también juegos. Por ejemplo, Galápagos en ese tiempo, pues, Galápagos que empezó produciendo sus propios juegos, en ese momento ya trae juegos de afuera, está localizando juegos. Localiza Game of Thrones, localiza Munchkin, son juegos que hacen mucho suceso en las tiendas de geek, etc. Y eso va haciendo con que el mercado va creciendo. El mercado crece a base de la localización. La producción nacional existe, pero no tiene mucho espacio. Y Ludopedia, que es un sitio de internet que se inaugura en el 2012, que existe hasta hoy, es nuestra BGG. Hay mucho más brasileños en Ludopedia de lo que hay en BGG. Sigue creciendo el mercado. Los primeros creadores de contenido que hacen presentan gameplay y muestran los juegos. Zombicide es publicado en Brasil y el retiro lúdico es el primer de un tipo de encuentro que es bastante común en Brasil hoy día. Son encuentros de jugadores que se encuentran para un fin de semana de juegos. A veces hasta más, un fin de semana largo, un fin de semana. Y eso empieza a pasar, este es el primero, yo estoy ahí, un poco más joven, pero es el primero de muchos, desde el 2013 hasta hoy, ese encuentro es anual, todos los años pasa, y otros encuentros en estos moldes se empiezan a crear alrededor de Brasil. Y eso va creando un universo de personas y la verdad, una gran comunidad, porque el juego es una cosa es la cuestión de la relación humana, es sobre todo estar juntos y disfrutar un buen momento. A punto que hoy en Brasil hay una empresa que no hace un crucero de juegos, pero adentro de un crucero grande, un crucero de 3.000, 5.000 pasajeros, reserva 400, 500 cabinas y las vende a jugadores que van a hacer el crucero, tienen un salón propio y van ahí a jugar y estar en el crucero jugando. El asunto del juego como actividad social y creación de comunidad es muy fuerte en Brasil. Completando esa primera fase, a pesar de haber publicado 2 juegos afuera de Brasil, toda mi producción es dedicada a Brasil y al mercado de masa. Son juegos que están todos publicados por Grow, por Estrela, por Toyster y otras empresas del mercado de masa en Brasil. Solamente estos 2 que son la excepción y es lindo, pero el mercado todavía no absorbía la producción. Y por eso André y yo decidimos que está bien, ya hicimos un montón en el mercado de masa, no tenemos más nada para agregar a eso y nos volvemos completamente al mercado de afuera. Habíamos logrado 2 veces y empezamos a visitar ferias, empezamos a viajar y intentar de proponer nuestros juegos. Y el mercado brasilero, aunque existía, era un mercado que no nos atraía porque era una producción baja, de mala calidad y no teníamos grandes intereses. Otra vez las cosas no quedaron muy bien, perdónenme, pero una cosa que nos abrió las puertas para también nos reforzó la idea de que debíamos mirar hacia afuera fue que la publicación de Sheriff of Nottingham, que nos abre un montón de puertas. Desde entonces es fácil marcar reuniones. Es bueno y es malo. El Sheriff of Nottingham juega dos papeles en mi vida, más o menos. Porque cuando me presento o intento de marcar una reunión en una convención o algo, y me presento como el autor de Sheriff of Nottingham, sí, como no, quiero, por favor, vengan, tengo horarios, quiere ver, está ansioso por ver.
pero cuando presento mis nuevos juegos, queda un poco decepcionado, infelizmente. Pero sí, en ese momento logramos también hacer una colaboración con Bruno Faiduti, lo que nos rinde una amistad. Y la creación de juego empieza a ganar impulso en Brasil, a ganar un impulso más consistente. En Río de Janeiro se forma un colectivo de autores, de donde salieron buenos autores que están haciendo hoy bastante suceso, y empiezan a trabajar en conjunto. Se dan cuenta que uno solito no consigue mucha cosa, y la Mansión de las Piezas es un colectivo de autores en Río de Janeiro, y de ahí salieron editoriales y también autores bastante reconocidos. Y acá quedó un lío bárbaro, pero a ver, lo que es importante. Son dos cosas. Publico Warehouse 51 y publico Quartz. Quartz tiene una historia muy interesante porque Quartz es un juego que lo firmé primero en Estados Unidos, y cuando firmé en Estados Unidos dejé a Brasil de afuera. En los contratos que hice puse a Brasil, ya había aprendido un poquito, puse a Brasil de afuera. ¿Y por qué puse a Brasil de afuera? Una editorial brasilera que tiene un diseñador muy bueno, sacó, les interesó, les gustó y sacó el producto. Hizo una arte tan linda que el contrato, que no estaba exactamente firmado, en verdad lo que le hice una pregunta hipotética: si llegamos a firmar, ¿tiene algún problema en dejar Brasil de afuera? No, no tengo problema, entonces está bien. Firmé con Brasil y después le mostré el arte al editorial americano. Y ahí dijo: no, está bien, ahora resolviste mi problema, porque no iba a tener que resolver el arte, ahora quiero firmar porque quiero este arte. Entonces es el primer juego que Brasil exporta el juego y el arte, pero de una forma medio rara, un poco por suerte, pero sí pasó. En Brasil empiezan BGSP, es un evento mensual de juegos, y eso hace con que editoriales puedan promover sus juegos, porque todos los meses van ahí y presentan sus juegos para el público, y eso va agrandando el público. Nuestra feria de juegos tiene su primera edición en el 2015. Las primeras tiendas de juegos virtuales más importantes se forman en ese momento, y Covil de los Juegos, que es otro canal de contenido, que hace bastante contenido de formas distintas, tiene programas, es casi lo que sería Tom Wasser en Brasil. Y hoy hacen convenciones, por ejemplo. Ellos hacen una convención anual que también juntan 500 personas de todo Brasil que van ahí, y que son básicamente gente que apoya el canal, que lo sigue, que les gusta. Seguimos publicando juegos afuera, y ahora, por primera vez, Matryoshka es mi primer juego en que trabajo solito. Del 98 hasta el 2015, siempre trabajé la creación de juegos en colaboración. Y en ese momento es la primera vez que trabajo solito. Fue una novedad, un desafío, y es un juego importante para mí por eso. Y editoriales que hoy son editoriales importantes, MipoBR y Paper Games, son inauguradas en el 2006. O sea, la última década, de 2015 hasta es el momento en que el mercado brasileño se desarrolla realmente. Hasta ahí eran intentos. Muchas cosas iban pasando, pero ese es un momento a partir del cual realmente el mercado empieza a ganar un impulso. Tiendas físicas que venden en internet, pero tiendas físicas en São Paulo que tienen eventos, que agregan público, y esa cosa es la comunidad que sigue creciendo. Asmodee compra Galápagos, Galápagos crece hasta que Asmodee decide
ponerse en Brasil, y eso es bueno y es malo porque hoy hay lanzamientos de juegos todas las semanas y bueno, para los jugadores es fenómeno, pero para los que trabajamos con juegos es bastante complicado. Y empezando ahí un momento ya de maturidad de Brasil, Sheriff of Nottingham gana su segunda edición, pero lo importante es que Jordi Adam es finalista del Kennerspiel con un juego, y Leandro Pires, que era de la mansión de las piezas, edita un juego que MeepleBR lo edita y consigue venderlo en 10 países distintos. Es un momento en que Brasil comienza a mostrar que tiene un mercado potencial bastante grande. Durante ese periodo, bueno, los juegos, estos ya los había publicado antes, pero otros juegos que publiqué afuera de Brasil, es un periodo en que estoy concentrado más afuera. Pero como el mercado brasilero alcanza ese punto Dogs Day está abajo, acá abajo hay otro juego, perdónenme. Pero cambié, en ese momento cambié y empecé a mirar el mercado brasileño con otros juegos, y empecé por primera vez a firmar juegos con editoriales brasileños a las cuales les doy los derechos internacionales. Porque veo que están aprendiendo, ya hace 5 años que están trabajando, están trayendo juegos de afuera, localizando, y ahora están empezando un trabajo en flujo al revés, lo que me anima. Y tanto es que Brasil, ese juego, Brasil Imperial, publicado por MeepleBR, con la autoría de C. Méndez, también es un juego que en ese mismo año es vendido para muchos países. Otros juegos importantes, World Wonders, también de C. Méndez, Rodrigo Rego, que es también un autor de la Mansión de las Piezas. Son juegos que tienen destaque en el mercado mundial. Ahí está la foto con Tom Basel. Visitó la feria, el DOF, nuestra feria de juegos, en el 2023, el año que visitó la feria. Y en ese mismo año estuvo también Heiner Knizia como invitados internacionales. Y acá otra vez las fotos se sobreponen, pero los financiamientos, los crowdfunding, que en un primer momento, cuando Galápagos lo hizo, fue un boom de crowdfunding. Luego enseguida lo que pasó es que hicieron macana, no entregaron bien juegos, no cumplieron cayó en desgracia. Pero hoy es nuevamente una herramienta buena, y en dólares son $28,000 lo que ha recaudado este juego. Comic Hunters es publicado en Estados Unidos, y acá abajo, mi juego, El bueno, el malo y la cabra, es publicado en Brasil y también ya está licenciado en Asia, en Francia, en Holanda y espero en breve en Estados Unidos. O sea, esa apuesta que hago en el mercado brasileño empieza a rendir frutos. El DOF ahora cumplió 10 años, perdón. Es una feria bastante grande, bastante importante. Algunos de acá ya estuvieron ahí. Los invito a todos a visitar. Y bueno, está ahí porque en parte me parece que estoy yo acá por culpa de la 10ª edición. Simón estuvo ahí y por ahí tuvo la idea de invitarme por culpa de eso. Juegos que publiqué en Brasil en estos últimos años y que tuvieron los derechos, y que firmé contratos con derechos internacionales para las editoriales brasileñas. Y aquí estoy yo, con mis casi 70 juegos. Eso es lo que tenía para hablar. No sé si a alguien le gustaría hacer preguntas a Sergio. Sí,
A propósito, quise hablar todo un poco rápido, discúlpenme si también fui atropellando las informaciones, es que quería dar bastante tiempo para que tuviéramos una buena charla después. Entonces... De partida, gracias. Es una muy buena presentación y muy interesante la historia. Yo tengo la pregunta, saliendo, ¿no es cierto?, de Sudamérica para poder llegar a mercados europeos, norteamericanos o similares, ¿cuál fue en su historia el desafío cultural quizás más grande en lograr salir desde Brasil para llegar con los juegos al mercado internacional? Sí, para poder, para lograr llegar y ser considerado como un autor sudamericano, ¿no es cierto?, que está saliendo de un mercado, ¿no?, saliendo de Brasil hacia llegar al resto del mundo, en la época entonces en que fue, ¿cuál fue el principal desafío presentándose como un autor sudamericano? Es una buena pregunta. El desafío cultural no es tanto que... Porque el juego es un lenguaje, bien, cada país tiene su cultura, pero el juego tiene un lenguaje más o menos universal. Y en verdad, los juegos que estamos desarrollando, que estuve desarrollando durante muchos años, son juegos que están inspirados en mi vivencia de juegos europeos. Entonces, como idea, como proyecto, llevo cosas que culturalmente no están tan lejos. Aunque lo que veo, y eso sí es un desafío, veo que hay diferencias de cultura entre países distintos. Tengo la experiencia, por ejemplo, de mandar un juego a un editor francés y la respuesta que recibo dijo, me parece bueno tu juego, pero es alemán de más para nosotros. Está demasiado alemán. O en Brasil, el Sheriff of Nottingham, que en algún momento siempre intentamos de trabajar lo hicimos Robin Hood, con temas de fantasía, ¿no? Para salir un poco de la realidad, porque es un tema un poco difícil. En Alemania no tuvieron ningún problema en ponerlo adentro de la realidad, pero en una frontera de Estados Unidos-México, pero igual, para ellos es un tema de ficción claramente. Y para nosotros no es un tema de ficción. Entonces hay cuestiones culturales en un punto o en otro. Pero de forma general, el juego que hacemos acá, no es mecánicamente, no es tan distinto, no es tan lejos. Por ahí una temática, una cosa, pero no me parece que sea un desafío eso de la cuestión cultural. Es un desafío mayor, por ejemplo, en una reunión, por ejemplo, y estás ahí hablando, tenés una reacción un poco distinta a la reacción que esperarías de un latino, un europeo es un poco distinto, un americano un poco también distinto. Pero además de eso, cada país tiene una burocracia, entonces los contratos americanos son muy sencillos, los contratos europeos son enormes. Pero no, veo más como curiosidades y no como desafío. No fueron cosas que las sentí como algo que, tengo que cambiar mi forma de ser para lograr. No, nunca lo viví así. Aquí. Acá. Le quería consultar si es que nos podría hablar un poco sobre su proceso de creación, digamos, de idea, diseño de prototipo, luego presentar. Sí. Está mi proceso y está lo que yo le digo a los otros lo que deberían hacer. Es un poco distinto. En general, cuando me preguntan lo que debería hacer, yo digo, tienen que salir de la idea al papel lo más rápido posible. Tienen una idea, hagan un prototipo lo más simple y después ya vean si funciona. Pero en realidad mi proceso es un poco distinto. Yo quedo ruminando ideas mucho tiempo, voy anotando las ideas.
Y tengo, confieso, bastante dificultad de salir de la imaginación a la práctica. Eso es, lo noto como un problema para mí. Y tengo ese problema de ruminar mucho las ideas. A punto de un proyecto más reciente, que voy anotando nueva idea y la cambio. Y cuando hice un prototipo para probar, estaba horrible y volví a leer mis primeras ideas y me doy cuenta que no, lo que quería hacer era eso que estaba escrito en mi primera hoja. Y el juego que después que estuve ruminando, entonces mi proceso no es el mejor, me parece. Pero sí, a veces el juego viene del tema, muchas veces viene del tema. Sheriff es un juego que vino a partir del tema. Estamos jugando, André y yo, bromeando, conversando, y nos ocurrió cómo sería una revista, cómo sería estos que están ahí en el aeropuerto, que dicen que es todo aleatorio, pero no es aleatorio, luz roja, luz verde, a vos te toca, a vos no te toca. ¿Con base en qué están decidiendo a quién van a revisar y a quién no van a revisar? Y pensando sobre eso, no sé por qué, que estamos hablando sobre eso, nos ocurrió hacer un juego. A veces el juego sale de la mecánica. Matryoshka es un juego que empezó por la mecánica. Yo tenía una idea de hacer una mecánica de negociación, de canjes, de truecas, pero no tenía un tema. Y la mecánica estaba en mi cabeza y no lo conseguí avanzar hasta que un día tuve una idea de tema. Y cuando tuve la idea de tema, ahí el juego empezó a avanzar. Una vez que la idea empieza, ahí todo es un poco más fácil. Esa partida para mí es lo más difícil. Y una vez que ahí es un proceso de testar y cambiar, es un proceso que yo digo en el cual voy a vivir muchas veces la misma situación de sentirme el genio de la humanidad y después un charlatán. Porque cuando tengo la idea, cuando tengo la idea y hago el prototipo, soy el genio de la humanidad, eso va a funcionar. No estoy viendo dónde está el error. No es posible verlo. Una vez que hago el test, ahí me doy cuenta, esto está mal, esto no funciona. Y ahí me siento un charlatán, porque en ese momento, y vuelvo a casa y rumino un poco más y tengo una idea para corregir lo que salió mal y me siento otra vez el genio de la humanidad. El juego va a ganar el juego del año y después hago un nuevo test y veo que no marcha. Y ese es el proceso, no es un proceso cíclico de ir ajustando y tener ojo para mirar la reacción de las personas y ver qué es lo que les gusta, qué es lo que en realidad es interesante en el juego y no estar muy preso a las cosas que a mí me gustan. Es muy común que cuando empiezo tengo las reglas y voy viendo cómo las personas juegan y juegan distinto porque para ellas es natural jugar distinto de lo que imaginaba yo. Y estar ahí atento a eso, atento a las críticas, principal. Me gusta más escuchar las reclamaciones de los elogios en los testes. Y además, mucho cuidado con esos que empiezan a dar un montón de sugestiones que no son las sugestiones que vos querés recibir. Es el juego que a él le gustaría jugar, pero no es el juego que a uno quiere hacer. Entonces, tener claro en ese proceso, tener bastante claro dónde quiero llegar. ¿Es un juego para quién? ¿Cuál es el público? ¿Para quién estoy haciendo ese juego? Y a partir de esa mirada, puedo saber lo que sí es bueno para el juego, lo que es una buena idea, pero no para ese juego. Bueno, espero ordenar la idea para plantear bien la pregunta, porque muchos de los que estamos acá tenemos prototipos y muchos buscan que sus juegos sean publicados y se los presentamos a editoriales y esperamos que sean descubiertos estos juegos o que los reconozcan para que sea digno de ser publicado.
Pero en la presentación me hizo mucho ruido una frase que mencionaste cuando estabas mostrando la diapositiva del juego Brasil, que dijiste, permití la licencia a las editoriales porque ya aprendieron a hacer estas licencias internacionales. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo tú como autor consagradísimo esperas que la editorial te responda? O sea, ¿qué buscas tú para que la editorial publique tu juego? Aunque sea un autor relativamente consagrado, y en Brasil sí soy un autor consagrado, y para mí me resulta fácil publicar un juego en Brasil, aún así el mercado hoy es un mercado bastante competitivo y muchas veces juegos que presento yo a editoriales brasileras están tan sobrecargados de proyectos que están contratados ya y que aún a mí me dicen no a veces. Entonces, no es tanto lo que busco hoy, por increíble que pueda parecer, es que alguien quiera publicar mi juego. No estoy en un punto en que yo puedo elegir la editora. La editora que quiere publicar es la buena para mí. Esa es, y mi tendencia es aceptar las condiciones mientras no sean condiciones muy, ¿cómo se dice? Abusivas. Mientras no sean condiciones muy abusivas. Entonces, es un mercado bastante competitivo, un mercado muy difícil, aún para quien ya está de cierta forma establecido. Y eso es cosa que escucho a veces de colegas en otros países. Pero, claro, voy a mostrar mis juegos a editoriales que, primero, veo que hacen buena producción, que agarran, que los juegos que lanzan hacen lindos juegos. Tienen buena ilustración, tienen cuidado con el manual, hacen buenos manuales de reglas, tienen equipo interno que hacen el development. No todas las editoriales tienen esa estructura. Entonces me gusta más buscar a editoriales que tengan esa estructura. Pero igual, cuando voy afuera, si marco reuniones con Ravensburger, ahí estuve en Essen, marqué reuniones con Ravensburger y marqué reuniones con una pequeña editorial de Taiwán que pasó que lo conocía al chico que trabajaba ahí, porque trabajaba en otra editorial, cambió a esa, pero es una editora chiquita y mi regla es que si presento el mismo prototipo a Ravensburger y ese me responde antes, tengo casi una cuestión moral de firmar el juego con él, porque fue más ágil y si presento a una editorial estoy dispuesto a que el juego sea publicado. Si es una editorial en la cual no me gustaría ver mi juego publicado, ni siquiera lo voy a presentar. No sé si más o menos. ¿Aló? ¿Hola? Ay. Acá. Hola. Es una pregunta complicada, pero quizá más resumida. ¿Cómo escribiría como el diseño de juego en Brasil hoy en día? Así como la escuela de diseño en Brasil hoy en día. ¿Y qué espera usted así como a futuro en cuanto a su industria? Perdón, no entendí bien la pregunta. ¿Cómo describiría ¿Cómo el diseño de definiría? juego en Brasil? Ujú, Como escuela de juego brasileño, ujú, en ese sentido. ¿Cómo se diferencia en cuanto a los juegos, por ejemplo, de otros lados? ujú. Y qué espera de los diseñadores de Brasil a futuro, de las editoriales. No me parece que exista una escuela brasilera de diseño. Justo ayer hablaba con Pepe y él estaba de acuerdo. No, de mi punto de vista, no existe una particularidad en el diseño brasilero. Es un diseño que parte de las referencias que son las mismas referencias en todas partes. Son los juegos europeos, los juegos bueno,
estamos hablando acá de una pequeña parte del mercado, porque es lo que me gusta a mí. A mí me gustan los euros. No soy jugador de juegos americanos, no soy jugador de juegos de rol, tampoco soy jugador de juegos de cartas. Entonces, y cada uno tiene sus referencias. Pero igual, un autor brasilero que va a trabajar y va a hacer juegos al estilo americano, tiene como referencia los juegos americanos. Y si va a ser un estilo de un juego de cartas, tiene como referencia los juegos de cartas. Entonces, al final, las referencias son universales, no son de un país o de otro. Lo que sí puede haber una diferencia es que tal vez en Brasil los juegos que tienen Take That, los juegos hay un público grande para esos juegos. Y en Europa, por ahí no hay un público tan grande. Pero es una particularidad, pero no digo que eso es una cuestión cultural, que es una característica del brasilero. Es una característica por ahí de una cierta edad, de un perfil de público. No me parece. Y los juegos brasileños que se están creando y los que se están exportando son juegos que tienen esa característica universal, no tienen una característica. No es que Brasil esté exportando un tipo de juego, no. Está haciendo juegos universales con buena calidad. Hay buenos autores que son creativos, que trabajan pesado y visitan ferias y están logrando vender sus ideas. Pero no me parece que tenga una característica cultural que los distinga de autores de otros países. Aló. Mencionaste acerca de que lo que tú buscabas en editoriales era que alcanzaran cierto nivel de producto, por así decirlo, que básicamente hicieran buen arte, que tuvieran un equipo de desarrollo y todo eso. Y cuando viste que la industria brasileña había llegado a ese punto, empezaste a mirar las editoriales brasileñas. Hoy en día, con todo lo que ha evolucionado y todas las editoriales que nos mencionaste en la presentación, ¿cuáles consideras que están en ese punto en Brasil? ¿Cuáles son las editoriales en Brasil que llegaron a ese punto y que además publican juegos de autores que no son, en el fondo, como tú mencionaste, autopublicados, en el fondo, editoriales que nacen para publicar sus propios títulos? No son tantas. En Brasil hay claramente una editorial llamada Mipo VR, que es la que tiene mejores resultados en exportar diseño brasilero y lo está haciendo bastante bien y de una forma bastante profesional. Hay una otra editorial llamada Grok, que es una editorial bastante fuerte en Brasil, publica muchos juegos en Brasil. Tal vez sea la editorial que publica más juegos de autores brasileños en Brasil y está empezando ahora un poco medio descubriendo cómo hacerlo de la mejor forma, pero está empezando, tiene algunos sucesos de exportar juegos. Además de esas dos, hay unas otras cuantas. Hay Conclave, está, ¿cómo se llama? Bueno, me faltó ahora, pero hay algunas otras que lograron un juego u otro, pero no tienen consistencia, no es un... Veo que el mercado brasileño está, los editores, los directivos de las editoras, tienen conciencia de que deben trabajar en eso. Más que estar realizando eso de forma consistente todos por lo menos tienen en ese momento la conciencia de que el mercado brasileño no es suficiente para que ellos sigan como negocio a lo largo plazo. Entonces se dan cuenta que si no empiezan a invertir en creación brasilera y intentar de exportar esa creación, su negocio
tiene un límite. Y ahí, para alargar ese límite, esa es una estrategia. Y voy a aprovechar una cosa que, para no olvidarme de decir después, uno de mis motivaciones para aceptar es la invitación de venir acá, es que en Brasil miramos mucho hacia Europa, hacia Estados Unidos, y estamos acá al lado de Latinoamérica, que es un mercado grande y un mercado de creatividad impresionante. Confieso que yo conocía un poco el trabajo de Fractal, pero no conocía el trabajo de otros editoriales de Chile, y ayer conversando y viendo un poco, conociendo personas acá, y estoy muy impresionado, y vuelvo a Brasil para llevar la información de que mis amigos, por ejemplo, la gente con quien tengo contacto, miren a Latinoamérica, miren a Chile, miren a México, miren a otros países, porque tenemos oportunidades para los dos lados y sin tener que cruzar el océano, estamos todos acá cerca y hay que aprovechar esas oportunidades. Entonces, Brasil, aunque el mercado sí está creciendo, yo apoyo mucho el mercado brasilero, pero tenemos mucho que aprender, sobre todo que aprender con otros mercados.